En el video de hoy vamos a hablar sobre diversas opciones de asesoramiento, tanto en organismos públicos como privados, para los jubilados cuando necesitan defensa de sus derechos. Este es un video muy importante, así que te pido que te quedes conmigo hasta el final, pero antes suscríbete al canal de YouTube porque es la única manera de que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí empezamos con el video de hoy. Una de las dudas que tienen muchas veces los jubilados o las personas que se quieren jubilar y no pueden es cómo hacer para defender sus derechos, y a mí me toca ver bastante seguido situaciones de gente que estuvo con suspensiones de beneficio, sobre todo, que es como lo más grave que a alguien le puede pasar, durante meses o un año boyando por un montón de lugares sin encontrar o ir a asesorarse a donde correspondía, ¿sí? Entonces, por eso es que dije, bueno, voy a hacer un video explicando las distintas opciones de asesoramiento y para qué serviría cada una. Bueno, primero me parece que tenemos que hacer como una diferenciación entre distintos problemas que podemos tener en la vida cotidiana según su gravedad, para ver si nosotros solamente necesitamos un acompañamiento o un simple asesoramiento en una cuestión, o si esto ya es algo más grave que está violando nuestros derechos o que nos impide acceder directamente a un derecho, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo una situación de que tu vecino tenga un perro que ladra fuerte y te molesta, ¿sí?, a la situación grave de que ANSES te suspenda la jubilación, ¿sí? O que no te puedas jubilar, o que por un error de ANSES te estén pagando la mitad de lo que tenés que cobrar, ¿sí? Hay distintos niveles de molestia que nos genera cada situación. En una, sí, nos afecta, pero tenemos que pensar, ¿haríamos un juicio por esto? Si la respuesta es que no, bueno, ahí tenemos que buscar una forma de solución que no sea tan costosa, no solo a nivel de dinero, porque vamos a ver que hay opciones de tener un abogado de manera gratuita que lo paga el Estado, sino también a nivel del tiempo que puede demandar y de los esfuerzos que puede demandar esa solución. El primer organismo que vamos a mencionar es el organismo por excelencia destinado a la seguridad social, que es la Administración Nacional de la Seguridad Social, o como la conocemos, ANSES. Este es el organismo que otorga los beneficios de la seguridad social, pero también se gestionan toda una serie de subsidios y se realizan otros trámites menores, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos encontrar en ANSES? En ANSES podemos encontrar un asesoramiento básico sobre si, según la legislación vigente, nos corresponde o no determinado beneficio. Podemos también hacer todos estos trámites de subsidios, pero no vamos a encontrar otras cuestiones que van más allá, como por ejemplo saber anticipadamente cuánto vamos a cobrar de jubilación, cuánto influye cada año de servicios en el haber jubilatorio. No vamos a poder tener asesoramiento sobre estrategias para mejorar a futuro nuestro haber jubilatorio. Lo más probable es que si va una persona que todavía no cumplió la edad, le van a decir, mire, usted se va por jubilar el año tal, no sé, en el 2025, pero no le van a decir más que eso, ¿sí? Y no podemos encontrar asesoramiento sobre cómo reajustar el beneficio de jubilación, pensión o retiro por invalidez, e incluso actualmente hay casos en los cuales el asesoramiento que le dan es contrario a lo que dice la ley. Por ejemplo, que esto lo escucho muchísimo, cuando le dicen a una persona que cobra una pensión que no le corresponde cobrar la reparación histórica que cobraba el causante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber? Es que para algo básico que nosotros queremos hacer, podemos ir a asesorarnos al ANSES, pero cuando ya están en juego nuestros derechos o queremos cobrar lo que nos corresponde, ahí tenemos que buscar un asesoramiento
por afuera de ANSES porque no lo vamos a obtener en el organismo. Por otra parte, los empleados de ANSES que nos están asesorando, primero, no son abogados, o sea que no nos van a asesorar sobre cuestiones jurídicas, y segundo, ellos tienen la obligación de asesorar conforme a las normativas internas del organismo. Entonces, si una normativa de ANSES es inconstitucional o se opone a otra ley, ellos no nos lo van a decir porque ellos solo se basan en la normativa interna de ANSES. Ahora vamos a pasar a otro organismo que es muy importante, que es la Defensoría del Pueblo. Este es un organismo que está en cada provincia tiene su propia Defensoría del Pueblo y también hay una Defensoría del Pueblo de la Nación. Es un organismo público que se ocupa de la defensa de los derechos humanos y que abarca toda una serie de temáticas, ¿sí? Entonces está la temática, por ejemplo, previsional, pero también hay un montón de temáticas, defensa del consumidor, etc. Sobre todo las defensorías del pueblo locales, ¿sí? O sea, provinciales que tienen sedes en cada localidad, se ocupan de realizar un asesoramiento a la persona y te pueden ayudar, por ejemplo, si vos tenés que hacer un reclamo, ellos te pueden ayudar a redactar una nota, etc. No es tan común que representen a alguien, pero hay casos de amparos colectivos iniciados por la Defensoría del Pueblo. Yo, por ejemplo, tuve que ir hace varios años a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires porque una vecina de mi hermana la había denunciado porque había hecho un asado y le había molestado el humo de la parrilla. Entonces fui en representación de mi hermana que no podía ir. Bueno, obviamente la señora esta que hizo esta denuncia por el asado no iba a iniciar un juicio por esa temática, firmamos un acuerdo y listo, ¿sí? Para todos estos temas de mediación comunitaria puede ser muy útil ir a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué pasa cuando ya estamos ante una situación más grave en la que sí necesitamos o un asesoramiento más profundo, más especializado, por ejemplo, respecto del cálculo del haber jubilatorio, o ya tenemos una violación a nuestros derechos que aunque no sea debido a muerte, por ejemplo, estoy cobrando el 30% menos de lo que me corresponde o no me están pagando un determinado concepto, o casos graves como el que les menciono de suspensión del beneficio? Acá no podemos quedarnos solo con el asesoramiento, sino que tenemos que buscar defensa de nuestros derechos para articular las acciones que se necesitan, no solamente ir preguntando de un lugar al otro o hablando con un empleado, con otro, etcétera, sin hacer nada en concreto, ¿sí? Acá tenemos dos opciones: acceder a organismos de defensa jurídica gratuita o contratar un abogado particular, ¿sí? Los organismos que se dedican a la defensa jurídica gratuita están habilitados expresamente por el Estado para esto, ya vamos a ver cuáles son, y para poder acceder a estos organismos se requiere que acreditemos que estamos en una situación de vulnerabilidad o pobreza por la cual no podemos pagar un abogado particular, ¿sí? Y no vamos a poder acceder para iniciar acciones patrimoniales meramente, como por ejemplo reclamar el reajuste de nuestra jubilación. Si eso, cómo se paga cuando uno cobra, ¿sí? Ahí no te va a asesorar, por ejemplo, el defensor oficial, porque es un juicio patrimonial. Dentro de lo que es la defensa jurídica gratuita, el primer organismo es el defensor oficial, que acá tenemos dos posibilidades. Una, que sea el defensor oficial federal, es decir, el que va a actuar ante la justicia federal cuando nosotros tengamos que iniciar una acción contra un organismo como ANSES, PAMI o una obra social, ¿sí? O sea, contra organismos nacionales. Después tenemos el defensor oficial, que corresponda a la justicia local o provincial, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza, provincia de Córdoba, ¿sí? No es federal y nos va a defender
ya sea en un juicio contra un privado, por ejemplo, contra un banco, o contra un organismo previsional local. Si, por ejemplo, yo me voy a jubilar por el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, ahí no rige o no actúa el defensor federal, ¿sí?, sino el defensor provincial. Estos defensores oficiales dependen del Ministerio Público de la Defensa y actúan ante los tribunales de cada zona, ¿sí? Por ejemplo, el defensor oficial de Lomas de Zamora actúa ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Yo no puedo ir a una defensoría de una zona para que me hagan un juicio en otra provincia, ¿sí? Y esto hay gente que se confunde, pero no es lo mismo que la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Son organismos totalmente distintos, no tienen nada que ver. Después, otras opciones que tenemos de asesoramiento jurídico gratuito son los patrocinios jurídicos gratuitos que están habilitados para defender a personas de bajos recursos. Y hay que acreditar que uno tiene bajos recursos. Te van a pedir o un recibo de sueldo o pruebas de esto, porque estos organismos tienen prohibido defender a personas que pueden pagar un abogado. ¿Qué organismos podemos mencionar? Por ejemplo, el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires, que tiene varias sedes. Pueden entrar a la página de la Facultad de Derecho y ver las sedes. Yo igual en la descripción del video les voy a dejar links de todos estos organismos, ¿sí? Ahí esto funciona de esta manera. Te está representando un grupo de alumnos supervisados por un profesor de la UBA que es un docente, ¿sí?, y que es abogado, obviamente, y que es el que firma la causa. Por ejemplo, para recibirse de abogado en la Universidad de Buenos Aires hay que hacer un año de práctica profesional obligatoria en este consultorio jurídico gratuito. Y yo, por ejemplo, lo cursé en el año 2006, que fue el último año de mi carrera, y la mayoría de los casos que defendíamos eran desalojos y juicios de alimentos, algunos juicios de adopción, ¿sí?, todos esos temas. No todas las universidades tienen patrocinio jurídico gratuito, o sea, ustedes pueden averiguar si en la provincia donde están la universidad tiene un patrocinio jurídico gratuito o no, ¿sí? Después, otra opción es el colegio de abogados, en los cuales en muchos hay consultorios jurídicos gratuitos, en los cuales están trabajando abogados, la mayoría de las veces de manera voluntaria, para defender a las personas que no tienen recursos económicos. Otra opción, que lo hacen sobre todo los colegios donde no hay un consultorio jurídico gratuito, es que te sorteen un abogado de oficio. Esta opción no la recomiendo, porque una cosa es ir a un consultorio jurídico gratuito en el cual la persona que te va a defender voluntariamente está defendiéndote, y otra es que te sorteen un abogado, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando yo me recibí, me matriculé y siempre al principio en la provincia de Buenos Aires, donde yo me matriculé, te matriculabas y enseguida te sorteaban un caso, ¿sí? Después de que ya te habían pasado varios meses no te enviaban ninguno más. Y acá depende mucho de la suerte, porque te puede tocar un abogado que esté trabajando en un estudio que se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver, y vos tenés un juicio de alimentos y ese abogado no se especializa en familia. Es como si vos te sortearan un médico, pero vos no sé, necesitas un oftalmólogo y te sortean un urólogo, ¿sí? No tiene nada que ver. Entonces, esta opción, la verdad, para mí, que te sorteen un abogado, no lo recomiendo. Y después está la opción de tener un abogado particular, que puede ser que sea un abogado independiente o un estudio de abogados. Y obviamente acá hay que pagar los honorarios conforme establecen las leyes de honorarios de cada jurisdicción. Bueno, como conclusión del video, es importante ver si el problema que tenemos es un simple problema que necesitamos presentar una nota y nos pueden dar un asesoramiento en la propia ANSES o en la Defensoría del Pueblo si ya es un poco más grave, o cuando ya se involucran nuestros derechos, ¿sí? Ahí sí es importante contar con el asesoramiento correcto.
y les di toda una serie de opciones para conseguir ese asesoramiento. Bueno, les recuerdo que en mi página web cintiacoturel.com.ar pueden acceder a comprar los libros, ¿sí? Los libros no están en ninguna librería física, solamente se compran por internet. Acá, por ejemplo, está descrito todo el trámite de jubilación, ¿sí? Acá tenemos las bases legales, explicado esto que muchas veces nadie respeta en determinados organismos, por ejemplo, que primero está la Constitución Nacional y abajo de todo las circulares del organismo, etcétera, ¿sí? El libro lo pueden comprar en mi página web o en Mercado Libre, ¿sí? También les recuerdo que este miércoles va a haber una sesión de preguntas en vivo a las 17 horas por YouTube, en la cual pueden ingresar. Les recomiendo los que me ven en Facebook que entren al canal de YouTube y que se suscriban, porque así les aparece el video cuando empieza la transmisión en vivo y pueden participar, ¿sí? Y para los que quieran reservar una consulta conmigo, pueden hacerlo también en mi página web y la consulta la reservan y se abona por Mercado Pago, ¿sí? Bueno, sin más, los saludo y nos vemos en el próximo video.